Así que te toca hacer una presentación. O probablemente ya las estás haciendo, pero no estás logrando los resultados que deseas. Tal vez no te sientes del todo cómodo. Tal vez algo dentro de ti dice que lo puedes hacer mejor. ¿Y sabes qué? Probablemente así lo sea. Porque en el terreno de hablar en público siempre podemos encontrar una mejor forma de hacer las cosas. ¿Por qué es importante potenciar nuestra capacidad de hablar ante una audiencia, cualquiera que sea el objetivo? Porque en este mundo moderno de sobreabundancia de contenidos, de un montón de gente queriendo marcar la diferencia, no se trata solo de quien sabe hacer las cosas, sino también quien es capaz de comunicarlas mejor. Hablar en público, hacer una presentación con efectividad, con asertividad y con influencia genera credibilidad. Genera confianza. La confianza genera conversación. La conversación nos lleva a una conexión. Y la conexión trae como consecuencia la anhelada conversión. Soy Adriana Pérez Gilson, apasionada de la comunicación, comunicadora social de profesión y vocación. He pasado los últimos 15 años trabajando en medios de comunicación y los últimos 5 entrenando a personas para que puedan hacer presentaciones en público de alto impacto, que les pueda permitir generar confianza, que les pueda permitir generar autenticidad, recordabilidad y, ¿por qué no?, esa conversión que estás buscando para tu negocio, para tu emprendimiento. Recuerda que quien sabe comunicar mejor en igualdad de condiciones tiene mayor oportunidad de ganar la partida. Ahora bien, ¿cómo has estado haciendo este proceso? Déjame adivinar. Probablemente te dicen: mañana tienes que hacer una presentación y corres a buscar la agenda, el papel, el computador y preguntas, voy a armar la presentación en PowerPoint o cualquiera que sea la aplicación que utilices para ello. Y empiezas a generar contenido, a poner las tablas, a practicar, a generar los datos. Eso no está del todo mal. Posiblemente te esté generando resultados. Pero hay un paso previo que la mayoría de las personas deja pasar y ese es el que te quiero contar. Lo primero que deberías preguntarte, lo primero que deberías hacer antes de buscar el contenido para armar esa presentación es esto. ¿Qué quiero hacerle sentir a la persona o a las personas a las que voy a hacerle esta presentación? Y dirás, ¿pero por qué tengo que preocuparme o ocuparme de hacer sentir si yo quiero es que conozcan el negocio, que conozcan mi empresa? Lo que quiero es que me compren. Querido, querida, nosotros somos seres emocionales. Neurocientíficamente hablando, tomamos decisiones a partir de aquella emoción que determinada situación genera en nosotros. ¿Ves? Maya Angelou, la activista estadounidense, dijo una frase maravillosa: podré olvidar lo que dijiste, podré olvidar cómo estabas vestido, podré olvidar dónde estábamos, pero nunca voy a olvidar aquello que me hiciste sentir. Tendrás mayor oportunidad de conectar con esas personas si les haces sentir algo. ¿Qué quiero hacerle sentir a estas personas? Lo primero que queremos hacer sentir todos los emprendedores, todas las personas de negocio es confianza. Ya sabes por qué, ¿no? La confianza genera conexión. Esa es como una emoción base. Lo siguiente entonces tienes que aderezarlo tú. Quiero hacerle sentir entusiasmo, optimismo, cercanía. Tienes que tener claro cuál es ese objetivo emocional, cuál es esa emoción que quieres generar en las personas. ¿Lo tienes claro? Ahora bien, ¿qué quieres que sepan las personas a las que vas a hacer esta presentación? Y aquí entramos ya en materia de contenido. Quiero que sientan entusiasmo y curiosidad por mi contenido. Ahora bien, ¿qué quiero que sepan? Te recomiendo no trabajar más de 3 ideas o 3 puntos claves que no puedes dejar pasar. ¿Cómo saber cuáles son esas 3 ideas que deben estar en tu presentación? Es aquello que sea indispensable y necesario para que las personas puedan entender lo que vienes a compartir. Necesito que sepan esto y que sepan esto. ¿Y por qué te digo que máximo 3 ideas? Para que puedas ser concreto, para que puedas evitar la dispersión y puedas centrarte en el núcleo de tu mensaje. ¿Qué quiero que sientan? ¿Qué quiero que sepan? La tercera pregunta que deberías hacerte es: ¿qué quiero que hagan las personas después de esta conversación o después de esta presentación? Y no puede ser una respuesta genérica, ¿sabes? Obvio que me compren, no.
Debes tener un indicador que te permita medir la efectividad de esa presentación o de esa conversación. Quiero que la persona me pregunte cómo inscribirse, cómo comprar mi producto, cómo adquirir mi servicio. Quiero que, si es una conversación de pronto más personal, quiero que entienda cómo me siento y que se disculpe por la situación. No puedes empezar a hablar en público, no puedes iniciar una conversación sin saber a dónde va a llegar esta conversación o esta presentación. Es el equivalente a cuando sales de tu casa y te montas en tu vehículo o te montas en un taxi y dices, bueno, voy a ver a dónde me lleva. No, ¿verdad? Tú sales de tu casa y te montas en tu vehículo, tienes ya marcada cuál es el destino, cuál es la dirección a la que vas a llegar. Lo mismo aplica a la hora de hablar en público. No puedes empezar esta conversación sin saber a dónde vas a llegar. ¿Qué es eso que quieres que haga esa persona o ese grupo de personas? Porque eso es lo que te va a permitir medir la efectividad de esa presentación. Y va a permitir también que tus resultados no sean al azar, sino que puedas establecer un sistema organizado que te permita, una vez más, ir midiendo tus resultados. Es cierto que las estructuras deben ser flexibles, porque así como cuando marcas la dirección en tu vehículo y de pronto encuentras un obstáculo en el camino o tienes que hacer un desvío, ¿verdad? Vas a poder solventar esa situación porque sabes a dónde quieres llegar. Lo mismo pasa a la hora de hablar frente a una audiencia. Si te hacen alguna pregunta imprevista, si se te olvida algo, tienes mayor oportunidad de retomar el hilo de tu conversación porque sabes a dónde quieres llegar. ¿Ves? Partes en un estado emocional y llevas a las personas a otro estado emocional. Una vez que tengas claro qué quieres que sientan, qué quieres que sepan, qué quieres que hagan, ahora sí nos sentamos a armar la presentación, en cualquiera que sea el formato que la vayas a hacer. Eso es lo de menos. Que si la hago con PowerPoint o no la hago con PowerPoint. Eso va a estar determinado por tu estilo, por el tipo de público al que vas a trabajar. Lo importante siempre va a ser el núcleo de tu mensaje. Todo lo demás son herramientas que deben servirle a tu presentación. No que tu presentación dependa de esa herramienta, no, que estén de soporte y al servicio del mensaje que quieres entregar. Ahora pasemos manos a la obra. Ya tengo respondidas mis preguntas, ya tengo claridad en mi mensaje, ya sé cuáles son esas 3 ideas máximo que quiero compartir. Pasemos entonces a organizarlas. ¿Bien? Aquí realmente no vamos a inventar la rueda. Vamos a trabajar con la estructura aristotélica de los 3 actos. Toda presentación debe tener ¿qué? Vienen los recuerdos de la primaria y la secundaria, ¿verdad? Un inicio, un desarrollo y un final. Eso nos lo han dicho permanentemente y es la estructura que sigue utilizándose hoy en las películas, en las series, en las obras de teatro. Eso no ha variado. La cuestión está en que muy pocas veces nos han dicho cómo iniciar. Y el error que solemos cometer al iniciar estas presentaciones es este. Hola, muy buenas tardes, yo soy Adriana y hoy te vengo a hablar sobre la importancia de organizar tu... Aburrido, ¿verdad? En los inicios debes despertar curiosidad. ¿Y por qué curiosidad? Porque es una emoción que activa nuestra amígdala cerebral, ¿verdad? Cuando generas curiosidad, llamas la atención. Pero es importante que tengas presente que esta curiosidad y este llamar la atención debe estar en coherencia y en consonancia con el mensaje que vas a entregar. He visto muchos speakers, muchos presentadores que hacen cosas un poco fuera de lugar que después no pueden sostener a lo largo de su presentación y cae la posibilidad de conectar con esa audiencia. Entonces, inicios que despiertan curiosidad, inicios que sean concretos. Y te doy una clave. En el inicio tienes que decir de qué vienes a hablar sin decir de qué vienes a hablar. ¿Cómo se hace eso? Tienes que salir del lugar común, de esa necesidad de estar diciendo lo que vas a decir. En una buena presentación no se siente eso. Las cosas simplemente se van dando porque tienes estructurada tu presentación. Entonces, en el inicio, ¿de qué vengo a hablar? Sin decir, te vengo a hablar de esto. Porque eso hace que suene monótono, que suene algo premeditado. Y cuando tu audiencia siente que esto es aprendido premeditado, me genera desconfianza. Recuerda que parte de la confianza se genera a partir de la naturalidad y la autenticidad y eso es algo que también entrenamos. Inicio, ¿qué quiero decir? ¿Cómo podemos iniciar una presentación que despierte curiosidad y que deje en claro de qué vengo a hablar?
Te voy a compartir 3 técnicas, tú puedes utilizar la que mejor se ajusta a tu presentación o a tu estilo. Primero, infalible, un recurso muy común, empezar con una pregunta. Una vez más, que esté relacionada con el tema del que vienes a hablar. Imagínate que esta es una presentación de tu negocio. Bien. ¿Cuántas veces te has parado y has ido al trabajo con una sensación de opresión? Como que si te faltara algo más. Es una pregunta que hace que las personas piensen, ¿ves? De una vez capta su atención, ¿sí? Esa es una muy buena forma de comenzar, a mí particularmente me gusta mucho. Otra forma de comenzar es que puedes utilizar una frase o una cita célebre o una referencia sobre el tema del que vienes a hablar. Sobre todo si estás en espacios un poco más formales o más intelectuales, eso da la impresión de que estás preparado, de que estás conscientemente preparado para hacer esa presentación. Bien, todos estamos preparados, pero le da un toque extra, ¿sabes? Puedes empezar diciendo, el gran autor de la libertad financiera, Robert Kiyosaki, dice que no son las teorías, sino las habilidades las que te harán rico. ¿Cuál? ¿Ves? Es una frase que entra en contexto, le deja claro a la gente de qué vienes a hablar sin que digas, te quiero hablar sobre lo que piensa Kiyosaki. No, evita eso. Una tercera técnica para comenzar es que puedes contar una breve historia o una anécdota de tu vida o de algún personaje en particular que, una vez más, y quiero ser reiterativa, esté relacionado con tu historia. Puedes hablar de cómo estabas tú antes de comenzar el negocio, puedes hablar de cuál fue el error garrafal que te permitió aprender esta habilidad para crecer, que sea breve, concisa, pero que tenga sustento, ¿ves? Ahí tienes entonces 3 formas de iniciar que sean concretas, que sean creativas, que despierten curiosidad y que digan de qué vienes a hablar sin decir de qué vienes a hablar. Toma nota. Pasamos ahora al desarrollo. El desarrollo viene a ser el contenido, ¿no? El sustento de esto, de lo que te estoy hablando. Suele ser la parte menos compleja porque es lo que primero solemos buscar. Bien, si me dicen, Adriana, mañana tienes que hacer una presentación sobre inteligencia emocional, lo primero que voy a hacer es buscar el contenido, las teorías, los autores, ¿cierto? Es como que el camino más fácil y rápido para organizar una presentación. Pero el inicio es importante porque es tu primera interacción con la audiencia. Y una vez que logras entonces un inicio cautivante, tienes mayor oportunidad que ese desarrollo, que ese sustento, le llegue a las personas de la forma en que tú lo deseas. En el desarrollo tienes que explicar por qué vienes a hablar de esto. Es la argumentación. Allí es donde puedes valerte de las cifras, de los datos, de los estudios, de los números o el del desarrollo más complejo de esa historia que iniciaste al principio. ¿Bien? ¿Por qué vengo a hablar de esto? Recuerda que en ese desarrollo no te recomiendo que haya más de 3 ideas o más de 3 subtemas a desarrollar. ¿Por qué? Porque si no se va a hacer innecesariamente larga esa presentación. Bien. Y aquello que es muy largo de forma inadecuada hace que las personas vayan perdiendo el interés en lo que estás diciendo. Sé concreto, eso siempre va a ser más efectivo. Entonces, en el desarrollo, ¿por qué vengo a hablar de esto? Argumenta tu posición, tu punto de vista, tu experiencia a través de datos, de cifras, de autores e incluso de tu propia expertise sobre el tema. Y desde el desarrollo entonces pasamos al final. Y aquí quiero hacer esta acotación porque suele ser uno de los momentos claves en donde la mayoría de las personas suelen caer. Porque entonces empezamos como a dar vueltas alrededor del tema, o digo voy a terminar y pasan 5 minutos más y ya voy a concluir y vuelven a pasar 5 minutos, entonces la audiencia siente que estás jugando con su tiempo porque dijiste que ya ibas a terminar. Una vez más, no es necesario que digas que vas a terminar. Tu presentación debe estar construida con la intención de que puedas marcar los tiempos a partir de cómo estás desarrollando las ideas. Entonces, ¿cómo hago eso? Te cuento un truco, un as bajo la manga. Entre el desarrollo y el final tiende un puente. ¿Y cuál es ese puente? La recapitulación. Recapitula las ideas, ¿verdad?, que presentaste en tu desarrollo, o vuelve a conectar
con la pregunta o la historia o la cifra que utilizaste al principio. Eso te va a permitir dos cosas. Primero, ordenarte a ti mismo, marcar un indicador en tu cabeza de que ya viene el final, sin necesidad de estar diciendo que viene el final. Y eso también le va a permitir a tu audiencia reconectarse con las ideas que acabas de compartir. O si alguien no ingresó desde el principio, te está escuchando a partir de la mitad de la presentación, va a poder hilar los puntos y va a poder llevarse mayor información. Entonces, entre el desarrollo y el cierre, tiende ese puente de la recapitulación, de retomar nuevamente las ideas de por qué vienes a hablar de esto y empiezas entonces a explicar en el final para qué te vengo a hablar de esto. La mayoría de las personas no están interesados en saber lo que tú sabes. Lo que quieren la mayoría de las personas es saber cómo eso que tú sabes me puede ser útil. Cómo eso que tú sabes, cómo esa experiencia que tú tienes, cómo eso que tú aprendiste, lo puedo aplicar yo. Me puede ser útil en mi emprendimiento, en mi proyecto, en mi negocio, en mi empresa. ¿Ves? Entonces es sumamente importante que puedas revestir ese final de la utilidad de esta información o de esta presentación que estoy compartiendo con el público. ¿Para qué te vengo a hablar de esto? Entonces, entre ese desarrollo y ese final que viene la recapitulación, empiezas entonces a argumentar para qué te puede servir esto que te estoy contando. ¿Para qué te puede servir esta estructura? Para hacer presentaciones más concretas. Presentaciones que se puedan entender a la ligera, que las personas no tengan que darle una segunda vuelta para poder entender tu mensaje. Puedes hacer presentaciones además que te hagan sentir a ti más seguro. Y la seguridad al expresar tus ideas conecta o te genera mayor posibilidad de conectar con las personas. Credibilidad. Nosotros confiamos en las personas que pueden expresar con claridad, con concreción y con creatividad su experiencia o su punto de vista. Bien, piénsalo. Recuerda esa experiencia en el colegio, esa experiencia en la universidad o esa experiencia en tus círculos sociales. Todos queríamos estar al lado de esa persona que podía hablar, que podía echar el chiste o la anécdota, ¿cierto? Es una atracción que se genera de forma inconsciente o en muchos casos de forma consciente, porque quien logra transmitir sus ideas con claridad se muestra como una persona con poder y por tanto tiene mayor oportunidad de generar influencia. ¿Y qué es la influencia? Esa oportunidad, esa capacidad de poder convencer al otro. ¿Y qué es lo que quieres tú como empresario? ¿Qué es lo que quieres tú como emprendedor? Convencer al otro de que tu idea, de que tu propuesta puede ser la mejor opción para él. Entonces, recapitulamos y pasamos al final para qué te va a servir esta presentación. Y tiene que haber también una pequeña inflexión en tu voz. Es algo que vamos a trabajar más adelante, pero que te lo adelanto como dato para que puedas entender que viene el final. Imagínate esto como una canción. Nadie sale en una canción a decirte, ya vamos a terminar, esta es la última vuelta de la canción. ¿Verdad que no? Hay algo en el ritmo de la canción, en la voz de quien está cantando, que ya te dice, esta canción está por terminar. Lo mismo pasa acá en una presentación. Tienes que marcar con tu voz y con el ritmo que esta presentación está por terminar. Y una vez que llegues al final, te despides. Muchas personas llegan al final y sienten la necesidad de seguir hablando y lo que hacen es repetir y dar vueltas en círculos sobre algo que ya dijeron. ¿Te acuerdas que te dije que no salías de tu casa sin saber a qué dirección ibas? No sales esperando a ver a dónde me lleva la vida, a ver dónde me lleva el vehículo. Pues no te paras a hablar en público sin tener claro de cómo va a cerrar esta presentación. ¿Cuál es esa frase, ese último recurso del que te vas a valer para generar esa emoción en las personas? Es importante que sea una frase poderosa que tenga implícito el deseo de hacer algo. Eso es lo que buscamos a la hora de hablar en público, a la hora de generar influencia en las personas, que se genere en ellas el deseo de hacer algo. ¿Cómo puedo concretar eso? Te presento nuevamente 3 opciones que tú podrás escoger cuál se adapta mejor a tu presentación. Así como iniciaste con una pregunta, puedes terminar con una pregunta. Pudieras decir, esta es una gran oportunidad y ¿estás tú preparado para ello? Una pregunta muy básica, pero solo quiero que te sirva de ejemplo. Déjale una pregunta a la audiencia que los haga pensar. Eso por lo general va a generar el deseo de ir a hablar contigo después de esa presentación, si la pregunta es potente y está relacionada con tu presentación.
Una segunda forma de terminar puede ser de manera reflexiva, ¿verdad? Esta es una oportunidad que no solo puede cambiar tu vida, sino la vida de tu familia e incluso la vida de los familiares que están por venir. Porque la libertad financiera es la mejor herencia que le puedes dejar a toda tu familia. ¿Ves? Una frase que lleva a las personas a visualizar cómo esto que tú le estás ofreciendo les puede ser útil. ¿Bien? Y por último, puedes hacer un final activo. Te decía que todos los finales deben generar en las personas el deseo de hacer algo, pero en este tipo de final somos más directos, ¿verdad? Es un final que le salta como al deseo o a la yugular de la persona y le dices qué es lo que tienes que hacer. Esta es una oportunidad única y probablemente se te llegue a presentar y no la sepas aprovechar si no estás preparado. Yo te invito a que hoy tomes la decisión que puede enrumbarte hacia el camino de la libertad financiera. ¿Ves la diferencia? Es el mismo mensaje, pero tiene intenciones diferentes. ¿Quién marca esa intención? Recuerda el principio, lo que quiero que sienten, lo que quiero que hagan. Y también debes revestir esto de tu propia personalidad. No intentes copiar el estilo de otra persona. Apodérate de tu propio estilo y ve probando cuál es el que te cuadra mejor, cuál es ese en donde tú te puedes sentir más seguro, porque eso es sumamente importante, que te puedas sentir seguro con el final que estás escogiendo. 3 tipos de finales: un final interrogativo, un final reflexivo o un final activo. La intención es el mensaje del mismo, lo que va a cambiar la intención, que a su vez está marcada por aquello que tú quieres que sientan, que sepan y que hagan. Y una vez que termines con esa frase fuerza, ya sea en interrogante, ya sea en reflexión o ya sea activa, lo último que tienes que agregar es gracias. Una palabra poderosa para cerrar cualquier presentación y así evitas la necesidad o el deseo de seguir hablando de nada que vaya a aportar o que ya no hayas dicho. Bien. De esa forma puedes entonces, una vez más, tener presentaciones concretas. Y lo grandioso de este tipo de estructuras es que en la medida que la vas practicando, te va generando después rapidez. Ya no vas a necesitar de pronto 2 días o un día para organizar una presentación. Ya vas a tener la estructura tan internalizada que lo único que vas a tener es que rellenar estos espacios de inicio, desarrollo y final con la nueva información. Mientras más interiorizado o mientras más internalizado esté el tema de la estructura, mayor va a ser tu oportunidad de hacer presentaciones en corto tiempo y de ser más efectivo. Recuerda que como todo en la vida, la práctica es lo que hace al maestro. Nos vemos en otra ocasión.